Muy bien, entonces, habíamos dicho que empezamos una nueva unidad, la unidad 3 de personalidad, y íbamos a recuperar de alguna manera todas aquellas cuestiones que ustedes fueron viendo en el desarrollo de la unidad 3 de conducta, lo que habíamos visto de personalidad. Por eso, al responder este tipo de afirmaciones, ustedes pudieron tener un acercamiento acerca de la concepción que tienen acerca de lo que es una personalidad. ¿Ah? No es una copia, no es una imitación, no es tener o no tener, han definido que todos tenemos personalidad y que hay rasgos de esa personalidad. Para esto hemos visto cómo se constituyen desde las series complementarias, que es la condición que se da para que los factores congénitos y hereditarios, las experiencias infantiles, nos permitan tener una disposición, una manera o estructura, o habíamos encontrado en esa organización lo que íbamos a denominar personalidad. Frente a una situación en particular, se produce un efecto, ¿ah? Se produce una conducta. Esta conducta inmediatamente afecta nuevamente a la disposición y esta nuevamente puede volver a modificarse en caso de necesitarlo. ¿Esto qué quiere decir? Vuelvo a reiterar que la conducta, nuestras conductas, que nos van a dar experiencias, ¿sí? Nos van a dar nuevas experiencias, nuevas sensaciones, nuevos registros, van a afectar nuestra personalidad y nos van a ayudar de esa manera a, cuando nos vamos encontrando con otras situaciones de similar característica o con algunos aspectos que sean similares, poder saber cómo funcionar. Es así que vamos a empezar a ver, bueno, a Blecher ustedes ya saben que es argentino, ¿ah? Que él en psicología de la conducta de algún modo reúne los elementos fundamentales de lo que nosotros estamos trabajando hoy, que es la psicología general. Él afirma que nuestro estudio de la conducta se hace en función de la personalidad y del inseparable contexto social del cual el ser humano es siempre integrante, y podríamos decir emergente. ¿Eh? Ahora nosotros, después de haber visto la conducta lo que hace es mostrar la personalidad que cada uno tiene, pero agregando este contexto social. No cualquiera actúa de cualquier manera, hay un contexto social, hay una cultura que nos precede. Eso quiere decir, al haber nacido en un determinado lugar, nosotros tenemos modos de conducirnos, modos de resolver situaciones, modos de actuar que van siendo estáticos o dinámicos. Nosotros hemos tenido en este último tiempo, haciendo, por ejemplo, lo que pasó con el gran debate acerca de la legalidad del aborto, ¿no? Donde se pone sobre la mesa y en función a determinadas problemáticas sociales que vienen aconteciendo, el tema del femicidio, ¿no? Entonces, la sociedad, este contexto social hoy veía con preocupación la cantidad de femicidios existentes, motivo por el cual lo que hizo fue resolverlo a través de grandes debates que los llevaron adelante muchos jóvenes, muchos de ustedes que ya fueron teniendo experiencias en un contexto social diferente. Entonces vamos viendo cómo interactúa este lugar o esta cultura donde nosotros nos insertamos para que podamos advertir en nuestra conducta cuál sería nuestra personalidad, ¿no? Nosotros decimos que eh, la personalidad, y siguiendo con la idea de Blecher, Blecher plantea específicamente como 3 pilares de la personalidad. La constitución, primero, va a decir que la personalidad se asienta en este trípode de constitución, temperamento y carácter. Cuando habla de constitución, habla de las características somáticas, físicas,
más básicas y permanentes. Depende de la herencia biológica, pero no está libre de la influencia de los factores ambientales y psicológicos. Ustedes recordarán cuando nosotros veíamos la serie complementaria de factores constitutivos, veíamos que si bien nosotros veníamos con una estatura, un color de ojos, marcado por el peso de la herencia, también veíamos allí en lo congénito, que es lo que le acontecía a la mamá, y que era transmitido al bebé en forma de diferentes tipos de flujos que generaban malestar o placer, eh, placer o displacer, ¿no? Esa era como la dupla que acompañaba. Por eso decimos que la constitución depende de la herencia biológica, ¿no? Hay un componente biológico altísimo, pero tampoco se descuidan los factores ambientales y psicológicos. El bebé, aún estando en la panza de mamá, recibe influencia del medio. La totalidad de rasgos fisiológicos directamente captables de un individuo, así como la de sus aparatos y sistemas internos, estatura, color de ojos, ¿no? Recuerdan que eso es algo, son rasgos que no se pueden obviar, no se pueden cambiar. Entonces, acá vemos ya que en la constitución de nuestra personalidad y en este trípode que dice Blecher, la constitución tiene características somáticas más básicas y permanentes, ¿no? Hay un fuerte impacto en cuanto a eso. Ahora bien, fíjense ustedes en esta imagen cómo podemos ver en los rasgos que tienen papá y mamá y la hija, ¿no? En este caso vemos a una pareja, cómo se identifica, y hay más fuerte implicancias en este caso del papá, que es el que estaría siendo quien tiene por lo menos mayor influencia en los elementos que hacen a la parte física. Por favor, apaguen los micrófonos, por favor. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Ya Bien. apagó. Bueno. El segundo pilar es el temperamento, ¿no? El temperamento es el aspecto funcional de la constitución, o sea, es lo que podemos ver. Es la capa instintiva, afectiva de la personalidad. Esto quiere decir que es la que va a mostrar todo lo relacionado con lo que nosotros tenemos como cuestiones constitutivas, como aquellas experiencias de placer o displacer que ya hemos presenciado desde el seno materno. Por eso el temperamento va a ser el aspecto funcional, es lo que se va a ver, ¿no? ¿Cuáles son las funciones y rasgos del temperamento? Esto lo plantea Allport en el texto de Kogan, que ustedes tienen en la bibliografía. La característica del temperamento es la intensidad y rapidez de su respuesta. Es la calidad de temple de ánimo habitual. Son fenómenos de la naturaleza emocional del individuo. Tiene que ver con el grado de sensibilidad o excitabilidad y está íntimamente ligado a lo biológico. Estos son los rasgos que tiene el temperamento. El temperamento también tiene una cuestión biológica importante, ¿vieron? Y van a poner en evidencia todos aquellos aspectos constitutivos que no se pueden ver a simple vista. Entonces, nosotros vamos a ver, en este caso, una relación apacible, tranquila, dos niños que están interactuando, jugando, compartiendo los mismos objetos, y en este caso vamos a ver un temperamento irascible, ¿no? O sea, donde cada uno quiere tener lo suyo. Lo que nosotros advertimos con esto es, cuando las mamás decimos, ay, él era re tranquilo, siempre de chiquito dormía bien, y este no, este era tan, si no lo paseábamos, si no hacíamos tal cosa, siempre fue más
irascible, más irritable, ¿no? Fíjense, en el temperamento, al ser el aspecto funcional, es lo que nos muestra realmente todas estas cuestiones que el niño ha venido pasando durante todo el periodo de gestación, y lo que acá vamos a ver, vamos a conocer como lo que evidencia los tipos de temperamento que pueden haber. Fíjense ustedes que estos temperamentos ya tienen una relación con lo que anteriormente incluso pasó en el seno materno. Si hubieron experiencias más intensas de placer, y este niño es más tranquilo, es apacible, porque así lo fue, lo retradujo sus flujos y lo que a él le llegó a través del fluido de la madre, será como los niños de la izquierda, ¿no? Entonces, que pueden compartir, que si bien hay momentos donde nosotros, porque también nosotros aprendemos a compartir, ¿eh? No es tan simple. Sin embargo, estos otros niños, no, hay una cuestión más irascible. ¿Se comprende esto? Bueno, acá lo que vamos a ver es qué diferencia hay entonces entre constitución y temperamento. La constitución no se puede ver a simple vista, se la ve a través del temperamento, a través de porque es la parte afectiva, es lo que se muestra de la constitución. Mientras que el carácter, que es el tercer pilar, digamos, es lo último que se constituye. Y está más relacionado con estas actitudes típicas de actuar de una persona, ¿no? Una persona, podemos decir, es responsable. ¿Qué es responsable esta persona? Cuando nosotros tomamos, es responsable y lo es en todos los aspectos de la vida. Es responsable con sus estudios, es responsable con su trabajo, es responsable, eso es el carácter. ¿No? El carácter es esta actitud y modo típico de funcionar que tiene una persona. Por eso decimos el carácter está dado por las pautas de conducta más habituales o persistentes. Y acá vemos más influencia del medio ambiente. Si bien nosotros traemos condiciones de posibilidad, el medio ambiente también la genera y la soporta, ¿no? Si nosotros somos personas irritables y hay un medio ambiente que es más bien un medio ambiente calmo, necesitaremos encontrar cierto equilibrio entre nuestro temperamento y nuestro carácter. Aunque yo puedo ser muy irritable, pero ser una persona muy responsable, ¿sí? No es que si yo soy irritable voy a ser irresponsable, ¿se entiende? Es eminentemente relacional, porque son pautas peculiares de vinculación con el mundo exterior. Es como yo establezco un trato con el otro. Por eso es el aspecto funcional de la conducta. Yo muestro mi personalidad a través de pautas de comportamiento que se ven en el área 3. Por eso el estilo de conducirse y donde uno ve la personalidad, el carácter de una persona es en el área 3. Su formación es paulatina, ¿sí? Y procede de los primeros años de vida. El carácter se da, digamos, prácticamente ya en el transcurso de la primera infancia, en ese estadio que nosotros vimos como fase de la latencia, ¿no? Donde ya estamos más centrados en nuestros quehaceres correspondientes a las cuestiones convencionales, como es el aprendizaje, en este caso, de la, qué sé yo, de la lectura, de la escritura, los aprendizajes convencionales que ofrecen las instituciones educativas. ¿Mm? Por ejemplo, acá tenemos una persona honesta, como ejemplo, y una persona deshonesta, ¿no? Vemos aquí en este ejemplo cómo actúa una persona y que es absolutamente independiente de los aspectos relacionados con el temperamento. ¿Se entiende? El temperamento es más biológico, igual que la constitución. Sin embargo, en el carácter vemos mayor fuerza del aspecto del medio, del contexto social. Por eso habíamos dicho la importancia del contexto y de la cultura en la conformación de la personalidad de un sujeto. Vemos así que desde el aporte de Blecher, constitución, temperamento y carácter van a ser los 3 pilares que Blecher va a identificar
como los constitutivos del concepto de personalidad, ¿sí? Entonces, si tuviésemos que dar un ejemplo, decimos temperamento, hablamos de personas apacibles, o personas enérgicas, o personas sensitivas, ¿no? Eso estaría más relacionado con aquellos factores biológicos. Mientras que el carácter tiene más que ver con una persona honesta o deshonesta, reticente o abierto, ¿no? Intro o extravertido, ¿no? Que tiene mayor condición para establecer relaciones con el resto o no, pulcros o descuidados, que sean organizados con sus cosas, con sus tareas, o que sean confiados o desconfiados. Eso tiene más que ver con el carácter. Fíjense que lo otro es más temperamental, por eso nosotros decimos, ¿qué temperamental que es? ¿No? Porque reacciona con violencia o porque no reacciona como nosotros esperamos que reaccione, qué temperamento tiene. Bueno, se advierte allí cómo surge esta cuestión relacionada con de qué hablamos cuando hablamos de temperamento y de qué hablamos cuando hablamos de carácter. Ahora bien, esto lo van a poder encontrar en Kogan, en Introducción ¿Está a la ahí congelado o Psicología. qué, Priscila? Pongan en silencio los micrófonos, por Sacado la favor. carne. Por favor, pongan en silencio los micrófonos. Bien, yo compartí con ustedes el texto de Psicología de la Personalidad de Kogan, y solamente seleccioné, y solamente ustedes deben prestar especial atención a estos conceptos que fuimos trabajando hasta ahora, ¿sí? Por supuesto que incorpora Kogan en todo lo que tiene que ver con lo constitucional al sistema nervioso, a cuestiones de herencia, que seguramente ustedes lo van a trabajar en mayor profundidad o con mayor profundidad en la materia que es anatomía. Entonces, ahí van a poder hablar e identificar mejor qué partes del cerebro, del cerebelo, del sistema nervioso intervienen. Entonces, no hace falta que acá tengan ese nivel de especificidad al comprender la diferencia entre temperamento, entre constitución, temperamento y carácter, ¿sí? Entonces, el temperamento tiene un aspecto afectivo biológico muy importante, y que es la cara visible de lo que la Constitución le ofrece. El carácter no, el carácter tiene más que ver con la cuestión del ambiente y del contexto, ¿no? Hay más influencia. Por supuesto que yo puedo ser una persona apacible, tranquila, pero si estoy siendo criada en un contexto donde ser deshonesto es parte de la cotidianidad, es probable que yo desarrolle un carácter que tienda a ser más bien deshonesto, ¿no? A mentir, a sacar, a robar, a esconder, ¿sí? Bien. Filú va a plantear que la personalidad, Filú es otro de los autores, también es psicoanalista, él va a francés, él nos va a dar, así como vimos de los aportes de Blecher, él va a decir, al igual, al ser psicoanalista, que la personalidad es la configuración única que toma a lo largo de la historia de un individuo el conjunto de los sistemas responsables de su conducta. Eso quiere decir que se constituye a lo largo de la historia de cada uno, que es única y que es irrepetible, que nadie puede tener la misma conducta que otro, y que tiene que ver con el conjunto de los sistemas responsables de su conducta. La personalidad va a ser donde vamos a encontrar las razones por las cuales la persona actuó de esta manera o no, ¿sí? Y va a involucrar acá el concepto de constitución, él va a hablar de natura y de nurtura, va a hablar de temperamento y va a hablar de carácter. En el caso del concepto de carácter, nos vamos a quedar con el concepto que estuvimos viendo hasta ahora, para que ustedes puedan advertir cómo allí se ve con mayor precisión de qué hablamos cuando hablamos de carácter, ¿sí?
Entonces, bueno, la idea es, José es igual a su papá, tienen la misma personalidad. Ustedes dijeron que eso es falso, ¿sí? ¿Por qué eso es falso?